Existe un momento silencioso en la vida de todo buscador en el que la pregunta deja de ser ¿dónde está Dios? Y comienza a transformarse en algo mucho más profundo. ¿Por qué nunca lo reconocí dentro de mí? Ese desplazamiento interior cambia completamente la naturaleza de la búsqueda espiritual. Durante siglos, gran parte de la humanidad fue enseñada a mirar hacia el cielo, hacia templos, rituales o figuras sagradas externas, en busca de lo divino. Sin embargo, cuando los textos antiguos son observados con atención, sin los filtros de interpretaciones superficiales, aparece una revelación constante en el misterio divino no está separado del ser humano. Los antiguos sabios y místicos hablaban de una realidad interior que permanece oculta para la mayoría de las personas, no porque sea inaccesible, sino porque suele estar cubierta por capas de interpretación, creencias heredadas y condicionamientos culturales. Ellos afirmaban que el verdadero templo no era una construcción de piedra, sino la conciencia misma. El espacio sagrado no estaba limitado por muros ni por rituales externos. Se encontraba en el interior del ser humano. En muchas tradiciones espirituales aparece repetidamente la misma intuición. Dentro de cada persona existe una chispa divina. Esta idea no era presentada como una metáfora poética, sino como una verdad espiritual profunda. Los escritos místicos de diferentes culturas describen al ser humano como un punto de encuentro entre lo visible y lo invisible, entre lo temporal y lo eterno. Cuando se estudian con cuidado ciertos manuscritos antiguos, es posible percibir que muchos maestros espirituales no estaban intentando dirigir la atención hacia una divinidad distante. En realidad, señalaban una transformación de percepción. El mensaje no era simplemente moral o religioso, era una invitación a comprender la verdadera naturaleza de la conciencia. Algunas frases preservadas en textos muy antiguos parecen casi enigmáticas a primera vista. Hablan de un reino que no llega desde afuera, de una luz que ya habita en el interior del ser humano, de una verdad que no necesita ser creada porque ya existe. Estas expresiones, cuando se contemplan con profundidad, revelan una idea sorprendente. La realidad espiritual no es algo que deba ser construido, sino algo que debe ser reconocido. Por eso muchos sabios hablaban del despertar. No se referían a adquirir conocimiento intelectual ni a acumular nuevas creencias. Hablaban de un despertar de la percepción, un momento en el que la persona comienza a ver más allá de las narrativas que la mente ha construido durante toda la vida. La mente humana suele identificarse completamente con pensamientos, emociones, recuerdos y expectativas. Con el tiempo esas capas forman una identidad psicológica que parece sólida e indiscutible. Sin embargo, los antiguos textos místicos sugieren algo muy diferente. Esa identidad no es la esencia del ser humano, sino apenas una superficie. Detrás de los pensamientos existe algo que los observa. Detrás de las emociones existe algo que las percibe. Detrás de cada experiencia existe una presencia silenciosa que permanece constante. Esa presencia es uno de los mayores misterios de la existencia humana. No puede ser vista como un objeto, pero hace posible que todo sea visto. No puede ser atrapada por conceptos, pero permite que todos los conceptos aparezcan. Los sabios de muchas tradiciones reconocieron en esa presencia una pista profunda sobre la naturaleza del espíritu. Algunos la llamaron conciencia pura, otros la describieron como el aliento divino, otros hablaron de la imagen de Dios dentro del ser humano. A pesar de las diferencias de lenguaje, la intuición es sorprendentemente similar. La esencia de la conciencia humana participa de la misma realidad que los antiguos llamaban divina. Esta comprensión transforma completamente la idea de Dios, en lugar de imaginar lo divino como una presencia distante que observa el mundo desde fuera. Los textos místicos sugieren algo mucho más profundo. La fuente misma de la conciencia es divina. Eso no significa que el ego humano sea divino. Los sabios siempre fueron claros al respecto. El ego es una construcción mental, una historia que la mente cuenta sobre sí misma. Pero la conciencia que observa esa historia, esa presencia silenciosa que existe antes de cualquier pensamiento, esa dimensión interior es la que los antiguos relacionaban con lo sagrado. Por esta razón, muchos textos espirituales hablan sobre recordar, no en el sentido común de la memoria, sino en el sentido de volver a reconocer algo que siempre estuvo presente. El ser humano, según estas tradiciones, vive en una especie de olvido espiritual. No un olvido intelectual, sino un olvido de identidad. La persona se acostumbra tanto a identificarse con su historia personal que termina olvidando la profundidad de su propia naturaleza. Sin embargo, los escritos antiguos sugieren que ese olvido nunca es definitivo. La chispa divina permanece intacta. La presencia consciente sigue ahí, silenciosa, observando cada pensamiento, cada emoción y cada experiencia de la vida. Algunos maestros describieron este descubrimiento como un nacimiento interior. Otros hablaron de un regreso al origen, y otros utilizaron una imagen muy poderosa, la de quitar el velo. Revelar significa exactamente eso, quitar el velo. Y cuando ese velo comienza a levantarse, la percepción del mundo cambia. Lo divino deja de ser una idea lejana y comienza a ser reconocido como la base misma de la conciencia, que percibe la realidad. Por eso muchos sabios afirmaban que conocerse a sí mismo
era una de las llaves más profundas del camino espiritual. No se trataba de analizar la personalidad ni de estudiar la historia personal, sino de mirar más allá de todo eso y reconocer aquello que siempre ha estado presente. La conciencia que observa, la presencia que permanece, la chispa silenciosa que ningún pensamiento puede apagar. Explorar estas interpretaciones de los textos antiguos es una forma de redescubrir enseñanzas que, durante siglos, han sido transmitidas en lenguaje simbólico y místico. Cada reflexión abre una nueva puerta para comprender la relación entre la conciencia humana y el misterio divino. Si este tipo de exploración sobre la sabiduría espiritual y los textos antiguos resuena con tu búsqueda interior, suscribirse al canal ayuda a que estas reflexiones sigan llegando a más personas interesadas en comprender estos conocimientos. Y un simple like también permite que este contenido continúe expandiéndose para quienes sienten que la verdadera búsqueda espiritual quizás no comienza fuera. Cuando los antiguos textos espirituales hablan del ser humano como portador de una chispa divina, no están intentando elevar al individuo a una posición de superioridad, sino revelar una verdad olvidada sobre la naturaleza de la conciencia. Durante siglos, muchas tradiciones transmitieron enseñanzas profundas utilizando símbolos, parábolas y frases que parecían simples, pero que contenían niveles de significado mucho más amplios de lo que se percibe a primera vista. Uno de los grandes errores de interpretación que se repite a lo largo de la historia es entender los textos espirituales únicamente desde una perspectiva externa. Se habla de Dios como si fuera una figura completamente separada del ser humano, como si la relación con lo divino fuera siempre la de una criatura distante, intentando acercarse a un creador lejano. Sin embargo, cuando ciertos pasajes son examinados con mayor profundidad, se descubre una dimensión mucho más íntima de esa relación. Los místicos de distintas épocas insistían en una idea que para muchos parecía difícil de comprender. El verdadero conocimiento de Dios comienza con el conocimiento de la propia esencia. No se trata de una afirmación filosófica superficial, sino de una observación nacida de la experiencia contemplativa. Aquellos que dedicaron su vida a explorar la naturaleza de la conciencia descubrieron que el misterio divino no estaba escondido en lugares inaccesibles, sino en la propia profundidad del ser. En numerosos escritos antiguos aparece la imagen de una luz interior. Esa luz no era descrita como una energía visible ni como un fenómeno físico, sino como una realidad espiritual que ilumina la conciencia. Los sabios afirmaban que esa luz permite que todo sea conocido. Sin ella, ningún pensamiento podría surgir, ninguna percepción podría existir, y ninguna experiencia podría ser reconocida. Es precisamente por eso que algunos maestros hablaban del espíritu humano como un reflejo del espíritu divino, no en el sentido de igualdad absoluta, sino en el sentido de participación. La conciencia humana participa de una dimensión más profunda de la realidad, una dimensión que los antiguos identificaban con el origen de toda existencia. Esta comprensión transforma completamente la forma en que se interpreta la espiritualidad. En lugar de ser una búsqueda constante por algo que está fuera del alcance, se convierte en un proceso de reconocimiento interior. El camino espiritual deja de ser un esfuerzo por acumular méritos o alcanzar estados extraordinarios, y comienza a ser una exploración de aquello que siempre ha estado presente. Sin embargo, los textos antiguos también reconocen una dificultad fundamental. La mente humana tiende a vivir atrapada en la superficie de la experiencia. Pensamientos, preocupaciones, deseos y miedos ocupan constantemente la atención. Con el paso del tiempo, la persona comienza a identificarse completamente con ese flujo mental, creyendo que esa actividad constante define su verdadera identidad. Pero los sabios observaban algo diferente. Ellos notaban que incluso cuando los pensamientos cambian, cuando las emociones aparecen y desaparecen, existe algo que permanece, una presencia que observa todos esos movimientos sin ser afectada por ellos de la misma manera. Esa presencia silenciosa es mencionada repetidamente en los textos contemplativos, como la puerta hacia una comprensión más profunda del ser. Algunos manuscritos antiguos sugieren que el mayor obstáculo para reconocer lo divino dentro del ser humano no es la falta de fe, sino la distracción constante de la mente. La atención se dispersa en innumerables direcciones, siempre buscando satisfacción en el mundo externo, mientras ignora la fuente misma de la conciencia que hace posible toda experiencia. Por esa razón, muchos maestros espirituales enseñaban que la verdadera transformación comienza cuando la persona deja de buscar únicamente en el exterior y dirige su comprensión hacia el interior de la conciencia, no como un acto de aislamiento del mundo, sino como un acto de claridad. Cuando esa claridad comienza a surgir, se hace evidente algo sorprendente. La presencia consciente que observa la vida no está fragmentada por las historias personales de la mente, es anterior a ellas. Los antiguos describían esta comprensión como un despertar gradual. No ocurre necesariamente de forma repentina, ni depende de experiencias extraordinarias. A menudo comienza como una intuición silenciosa, una percepción sutil de que la identidad habitual no es la totalidad del ser. Con el tiempo,
esa intuición puede convertirse en una comprensión más estable. La persona comienza a notar que los pensamientos vienen y van, que las emociones cambian, que las circunstancias de la vida se transforman constantemente. Sin embargo, la conciencia que percibe todo eso permanece. Esa permanencia fue interpretada por muchos sabios como un reflejo del carácter eterno del espíritu. No porque el individuo se convierta en algo separado del mundo, sino porque reconoce una dimensión de sí mismo que no está limitada por las narrativas temporales de la mente. Es en ese punto donde muchos textos antiguos adquieren un nuevo significado. Frases que durante siglos fueron interpretadas únicamente como expresiones religiosas comienzan a revelar un contenido profundamente interior. Cuando se habla del reino dentro del ser humano, de la luz que ilumina a todos, o del espíritu que habita en el interior, es posible que los antiguos estuvieran describiendo exactamente esta dimensión de la conciencia. La presencia que observa, la claridad que permite percibir, la fuente silenciosa de toda experiencia. Reconocer esa dimensión no significa abandonar la vida cotidiana ni rechazar el mundo. Por el contrario, muchos sabios afirmaban que cuando el ser humano recuerda su verdadera naturaleza, la relación con la vida se vuelve más consciente, más libre y más profunda. El mundo exterior continúa existiendo con todos sus desafíos y misterios, pero ya no define completamente la identidad del individuo. La persona comienza a vivir desde un lugar interior más estable, menos dominado por el miedo, y más abierto a la comprensión. Quizás por eso tantos textos antiguos repiten la idea de que la verdad no está escondida en lugares lejanos, está presente pero rara vez es reconocida. Explorar estas interpretaciones de los escritos antiguos permite redescubrir enseñanzas que durante mucho tiempo fueron comprendidas solo parcialmente. A través de esa exploración, muchas personas comienzan a percibir que la búsqueda espiritual puede ser mucho más cercana de lo que imaginaban. Si estas reflexiones sobre la conciencia, la sabiduría antigua y el reconocimiento de lo divino dentro del ser humano resultan valiosas. Suscribirse al canal ayuda a que este tipo de contenido continúe siendo compartido. Y dejar un like también contribuye a que estas ideas sigan llegando a otros buscadores que sienten que, detrás de los textos antiguos y de las tradiciones espirituales, existe un conocimiento profundo esperando ser redescubierto. A lo largo de la historia espiritual de la humanidad, los sabios han intentado describir con palabras algo que en realidad pertenece al terreno de la experiencia interior. El reconocimiento de lo divino dentro del ser humano no es una idea creada por una tradición específica ni una interpretación reciente de los textos antiguos. Es una intuición que aparece una y otra vez en diferentes épocas, culturas y lenguajes espirituales. Cuando los manuscritos antiguos son observados desde esta perspectiva más profunda, muchas frases que parecían simbólicas adquieren un significado sorprendentemente claro. Los maestros espirituales hablaban del despertar del espíritu, del nacimiento interior, de la luz que habita en el ser humano. Estas expresiones no eran simples metáforas religiosas, eran intentos de describir una transformación en la forma de comprender la propia existencia. Durante gran parte de la vida, la identidad humana se construye a partir de experiencias, recuerdos, expectativas y narrativas personales. La mente organiza todo eso en una historia coherente que parece definir quién es cada individuo. Sin embargo, los sabios antiguos observaban algo fundamental en esa historia: cambia constantemente. Las circunstancias cambian. Las ideas cambian, las emociones cambian. Incluso la imagen que una persona tiene de sí misma puede transformarse muchas veces a lo largo de la vida. Pero hay algo que permanece presente a través de todos esos cambios. Esa presencia silenciosa que observa cada experiencia sin desaparecer cuando las experiencias terminan. Fue considerada por muchos místicos como la clave para comprender la dimensión espiritual del ser humano. No es un pensamiento ni una emoción. Tampoco es una creencia, es la conciencia misma que hace posible percibir la realidad. Los antiguos textos sugieren que cuando una persona comienza a reconocer esa presencia interior, algo cambia profundamente en su comprensión del mundo. La búsqueda espiritual deja de ser una persecución interminable de respuestas externas y comienza a convertirse en una forma de claridad interior. Esto no significa que el conocimiento exterior pierda valor. Las tradiciones, los escritos sagrados y las enseñanzas transmitidas por generaciones continúan siendo fuentes de sabiduría. Sin embargo, los místicos insistían en que esos textos no eran el destino final del camino espiritual, sino mapas que apuntaban hacia una comprensión directa. Un mapa puede indicar la dirección, pero no es el territorio. De la misma manera, las palabras de los textos antiguos intentan señalar algo que cada ser humano debe reconocer por sí mismo, en la profundidad de su conciencia. Por eso muchos maestros hablaban de recordar la verdadera naturaleza del espíritu. En su visión, el ser humano vive normalmente identificado con la superficie de la mente, creyendo que la totalidad de su identidad está contenida en pensamientos y experiencias temporales. Pero esa identificación oculta algo más profundo. Detrás de la actividad constante de la mente,
existe una dimensión silenciosa de la conciencia que no está limitada por las historias personales. Los sabios describían este descubrimiento como un retorno a la fuente, no porque el ser humano viaje hacia un lugar diferente, sino porque reconoce aquello que siempre ha estado presente en el centro de su existencia. Algunos textos antiguos utilizan la imagen de una puerta interior. Esa puerta no conduce a otro mundo ni a una realidad separada, sino a una comprensión más profunda de la vida misma. Cuando esa comprensión comienza a surgir, muchas preguntas que antes parecían imposibles de responder empiezan a transformarse. La relación con lo divino deja de basarse únicamente en creencias heredadas o interpretaciones externas. Se convierte en una relación de reconocimiento. Reconocer que la conciencia que percibe la realidad no es algo aislado del origen de la vida. Reconocer que la presencia que observa cada pensamiento no está separada de la fuente de la existencia. Reconocer que el misterio divino, tantas veces buscado en lugares lejanos, también habita en la profundidad del propio ser. Esta comprensión fue considerada por muchos sabios como el comienzo de una verdadera madurez espiritual. No se trata de proclamarse iluminado ni de adoptar nuevas identidades espirituales. Al contrario, implica una comprensión más humilde y más clara de la propia naturaleza. El ser humano continúa viviendo en el mundo, enfrentando desafíos, aprendiendo y evolucionando, pero ya no se percibe únicamente como un fragmento perdido en la inmensidad del universo. Comienza a reconocer que la conciencia que experimenta la vida está conectada con algo mucho más profundo que cualquier narrativa personal. Quizás por eso tantos textos antiguos afirman que el conocimiento más importante no es simplemente acumular información, sino comprender quién es realmente aquel que percibe la vida. Cuando esa pregunta se vuelve central en la búsqueda interior, los escritos espirituales adquieren un significado completamente nuevo. Cada frase, cada símbolo y cada enseñanza comienza a revelar capas de comprensión que antes pasaban desapercibidas. Explorar la sabiduría escondida en los textos antiguos es una forma de redescubrir estas claves espirituales que han acompañado a la humanidad durante siglos. A través de ese estudio y reflexión, muchas personas empiezan a percibir que el misterio de Dios no está únicamente en los cielos, en templos o en tradiciones, sino también en la profundidad de la conciencia humana. Si este tipo de exploración sobre la sabiduría espiritual, la conciencia y las enseñanzas de los textos antiguos resulta valiosa, suscribirse al canal permite que estas reflexiones continúen siendo compartidas con más personas interesadas en este conocimiento. Y dejar un like también ayuda a que este contenido siga expandiéndose, alcanzando a otros buscadores que sienten que, detrás de las palabras de los antiguos maestros, existe una verdad profunda esperando ser reconocida.